Hola, sean bienvenidos una vez más. Esto es Nice Looking. Soy Alejo Mareco y hoy les traigo, después de estas largas vacaciones, el tutorial de lo que sería clases y objetos 2, objetos y clases. Verdaderamente no me acuerdo cómo se llama el tutorial. Y nos habíamos quedado en lo teórico en clases y con un pequeño problema para resolver, que era crear un programa que, dado un texto, nos dé uno, la cantidad de veces que se repite la primer letra que tiene el texto. Por ejemplo, si empieza con la E, cuántas E se repiten a partir de esa E dentro del texto. Y otro que nos dé como un pequeño listado de las letras que no se repiten. O sea, por ejemplo, si la segunda letra es la L, EL, por ejemplo, que muestre. Y si es espacio, va a mostrar un espacio, obviamente. Pero en fin, no aplica solo a letras, digamos. Pueden ir puntos, o caracteres, cualquier cosa. Eso es usando lo que habíamos aprendido hasta ahora, que es el for, el if, el while, el do while y las características de los strings y de los caracteres, de los char, si recuerdan. Si no, fíjense en la lista de reproducción de este curso, encontrarán los videos para repasar un poco si es que no lo han conseguido. Y si no, fíjense, tengo el código ya hecho. Es este que estamos viendo en pantalla ahora. Empieza con un string que se llama valor. Pueden poner el nombre que quieren, texto si quieren. Y adentro un texto que es el que voy a usar para hacer las comparaciones. Luego una variable tipo int para que se cuente. Sería nuestro contador, digamos, que va a contar cuántas veces se repite un texto. Luego una estructura for, como saben, el for itera cierta cantidad de veces según lo que le pongamos aquí en la condición, que en este caso es i igual a 1, porque el valor 0 es el que vamos a comparar. No necesitamos que compare el 0 con el 1, que nos cuente, mejor dicho, desde el 0, porque lo que vamos a comparar es del 1 hasta que termine. Y menor valor punto len, si recuerdan habíamos visto qué significaba punto, y la extensión es algo que Java ya trae dentro de su, digamos, dentro del lenguaje ya viene un método que es len, que te permite saber el tamaño de cierta carácter, de string, perdón, para saber el tamaño de string. ¿Se acuerdan cuando dimos string? Dimos que el len, bueno, y ahora vamos a explicar las otras características que habíamos visto también. Luego i más para que incremente, entra en el bloque de código del for, que es esto que estoy marcando ahora. Bueno, una vez que entra, creamos un char. Si recuerdan, char era que permitía un solo carácter de texto. O sea, un solo carácter, no un texto, un carácter. Bueno, entonces se va a llamar primer carácter, prim carac, recorté para que no sea muy largo, igual a valor, o sea, nuestra variable string que va a contener valor, punto char add. Como habíamos visto anteriormente, char add permite tomar un carácter de todo el texto según la posición que le indiquemos. En este caso será 0 porque es la primera posición. Si recuerdan, en Java la primera posición es 0 y no 1. Entonces va a tomar el primer carácter, que en este caso mi texto de ejemplo es A. Bueno, toma y lo guarda, ¿no es cierto? Entonces prim carac va a tener el valor de A. Luego hacemos otro char que se llame com_carac, que va a ser comparar carácter, digamos, y este sí va a ir cambiando según el valor de i. Como recuerdan, el for va a ir aumentando la i, entonces hacemos valor.char add y la posición que queremos tomar va a ir incrementando según i. En este caso sería 1, porque empieza con 1 i. Entonces va a comparar la posición 0 con la 1.
Luego un if con una condición, dentro de una condición que diga primer carácter igual a comparación de carácter. De ser así, entonces entra en el bloque y ejecuta esta línea que es cant más más. Si recuerdan, cant era nuestra variable que nos va a contar los caracteres que se repiten. Esto hará que incremente 1. De no cumplirse la condición, salta al else. Bueno, ya saben lo que hace el else. Aquí lo que vamos a hacer es imprimir en consola con system print line o system out print, igual imprime, solo que lo deja en rojo y out lo deja en negro. Vamos a cambiar aquí abajo out en vez de para que vean. Entonces en rojo nos va a aparecer las letras que no se repiten. ¿Y cómo hacemos eso? Un mensaje diciendo que las letras que no se repiten son, y a continuación una concatenación de texto. Recuerden que el signo más en System Out Print concatena el texto, en este caso la variable con carácter, que va a ser, en este caso va a ser L, y luego va a ir cambiando claramente según se cumpla la condición o no. Bueno, una vez que salimos del bloque de el si no o else, lo que hacemos es salimos del bloque for y ponemos system out print, ahora sí out print, que va a estar en negrita, van a ver, y luego un mensaje que diga la cantidad de repeticiones, concatenación más cant. Si corremos el programa verán que aparecerá 2 repeticiones y lejos de texto. Bueno, no sé por qué salió así, pero dio la primera letra, que es L, que había dicho. Luego la cantidad de repeticiones son 2, ¿sí? Porque a Alejo le agregué 2 A más para ver si funciona el código. Y luego la E, que no se repite porque no es una A, la J, la O. Bueno, si cambiamos el texto, igual se aplicaría. Podríamos poner, no sé, clases, espacio y espacio objetos. Si corremos, va a funcionar igual, solo que va a ser más extenso. Ven, vamos a cerrar esto y vamos a volver a correr, ¿sí? Para que no se mezcle con el anterior. Ahora sí, como pueden ver, C no es igual a L, A, S. Bueno, acá aparece repeticiones otra vez, metido entre medio en vez de al final. Como pueden ver, perdón, acá abajo, S, E, S, el espacio, que no cuenta como nada, espacio y objeto, porque no hay otra C. En cambio, si le agrego a nuestra variable valor, le agrego una C al final, cambia todo nuestro programa, lo ejecutamos y aquí arriba en negrita tendría que decir 1. ¿Ven? Y si le pongo 3 más, tendría que decir 4. Y si le pego un texto extenso, vamos a ver si encuentro, no creo que consiga texto. Vamos a ver, fotos, por ejemplo, copiamos este texto de aquí, solo que aquí ya tienen mayúsculas y minúsculas, por ende no creería que no va a tomar nuestra G inicial. Vamos a cambiarla por una G normal de Google y luego el resto creo que está en minúscula. Si corremos va a ser una lista más extensa, pero van a ver que igual funciona. Ven, ahí están los 2 puntitos al final, el espacio y todo el texto. Y aquí está. Se repiten 4 veces la G.
Bueno, control y Z, a ver, control y Z, ahí está, ponemos A y nos va a aparecer solo el mensaje de 5 repeticiones. Si pongo una B aquí, nos va a aparecer la B. Perfecto. Funciona correctamente nuestro programa. Para no seguir tardando tanto con el ejemplo, vamos a pasar a lo que es la teoría que vamos a dar. Bueno, les voy a hablar un poco de clases. Las clases son las plantillas para hacer objetos. Una clase sirve para definir una serie de objetos con propiedades, o sea, en Java se los llama atributos, comportamientos que son métodos. Así se los llama, a los comportamientos en Java se los llama métodos, ¿sí? Y semánticas comunes. Bueno, hay que pensar que una clase es un molde. A través de la clase se obtienen el objeto en sí. Es decir, antes de poder utilizar un objeto se debe definir la clase a la que pertenece. Esa definición incluye sus atributos, su método, código de inicialización, otras clases. Bueno, en el libro, como lo estoy leyendo ahora, da unos recuadros que dice nombre de la clase, atributos, métodos. Y esas definiciones, sus atributos, es decir, los datos miembros de esa clase. Los datos pueden ser públicos o privados. También se llaman campos. Bueno, los atributos serían las características que tiene nuestra clase, que va a tener nuestro objeto, mejor dicho. Esos son los atributos que va a tener nuestro objeto cuando lo instanciemos o inicialicemos. Bueno, después dice sus métodos. Las funciones miembro de la clase son las acciones que puede realizar la clase. Bueno, los métodos son todo aquello que puede hacer. Por ejemplo, si hacemos una clase auto, las características del auto va a ser puertas, ruedas, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y el método sería desplazarse. O sea, la función de un auto es desplazarse, cargar gente, cargar cosas, depende de qué tipo de auto. Bueno, después código de inicialización. Para crear una clase normalmente hace falta realizar operaciones previas. Bueno, eso significa que toda clase se tiene que inicializar con cierto código, que es el public static void main que usamos por ahora. Cuando usemos muchas clases, ese void main va a estar en otro lugar y vamos a tener otras clases que no tiene el main, ¿sí? Otras clases, bueno, ahí explica dentro de una clase se pueden definir otras clases, etcétera, etcétera. Bueno, ahí muestra un dibujito, si se fijan en el libro. Luego te explica más o menos el formato general para crear una clase en Java es. Y ahí te dice, fijémonos aquí, y yo le voy explicando lo que dice en el libro. Dice acceso, clase, nombre y llaves. El acceso es esto, public, que dijo público o privado. Class, sí o sí tiene que ir, por eso está en azul, porque son palabras reservadas. El nombre de la clase, que en este caso es Java Application 3, porque no le puse un nombre específico ya que estamos practicando. Y las llaves que inicializan, están en amarillo, ¿sí? Y la de cierre al final. Bueno, dentro de una clase puede haber atributos, que también tienen acceso, static, el tipo y el atributo. Más adelante vamos a explicar bien qué es el static. En este perdón, me trabé un poquito. En este caso no usamos atributos, porque nosotros estamos trabajando dentro del main. El main es la inicialización de la clase, ¿sí? Es código de inicialización, es esto de aquí. Y en el libro dice access, static, tipo, método, argumentos y cierro y abro comillas. Bueno, eso que dije recién es un método. Así se definen los métodos. Se define el acceso, static, tipo, método, el nombre del método, digamos, entre comillas, argumentos que usa, o si no usa, no usa. Y cierro y abro llaves. Bueno,
un método es esto, por ejemplo, parecido a esto. El acceso, como decía ahí, static, solo que no iría al void, ¿no es cierto? Main, por ejemplo, en vez de main, que sea comparador de texto. Y ahí podría entrar como método lo que acabamos de hacer, ¿sí? Entre comillas puede ir un parámetro, que en este caso aquí dice string, bueno, que podría ser tranquilamente, por ejemplo, string valor. O sea, el parámetro que entra es el valor, ¿sí? Y nos va a devolver como resultado, bueno, la cantidad de repeticiones y las letras que no se repiten. Bueno, eso sería un método, un ejemplo de métodos, mejor dicho, basándonos en el ejercicio que di anteriormente. Bueno, y por ahora concluimos, ¿sí? Es un poco complicado por ahí de entender, o quizás para alguno no. Si se leen el libro van a poder entenderlo mejor. Después vamos a explicar qué es static y cómo se hace un método, cuáles son métodos, ¿sí? Y si ya usamos algún método. Luego vamos a saltar a objetos, directamente a objetos. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.